Él no sabía que yo lo había escuchado, pero lo hice, cada palabra. Era tarde, pasadas las 11, y yo acababa de regresar del supermercado con algo de pan y leche. Al entrar al piso, no hice ruido. No porque quisiera espiar a Mail a nadie, simplemente no pensé que hubiera alguien despierto. Pero ahí estaba Marcos, en el comedor, hablando por teléfono. Su voz no era fuerte, pero lo suficiente clara como para que entendiera cada frase. No puedo más. Daniel está en todas partes. No quiero sentir esto, pero lo siento. No puedo seguir aquí fingiendo. Me quedé congelado. Ni siquiera cerré del todo la puerta. Él no me vio. Tenía la espalda hacia mí. Quise salir de ahí, hacer ruido para que supiera que estaba en casa, pero no me moví. Era como si algo dentro de mí necesitara escuchar lo que seguía. Es como si cada gesto suyo me afectara, cada mirada. Y lo peor es que él no tiene ni idea. O quizás sí. A veces siento que sí, pero no dice nada. Yo ya no sé qué hacer. Cortó la llamada poco después y se quedó un rato sentado en silencio. Luego se fue a su habitación, sin verme. Yo me quedé solo en la cocina, aún con las bolsas en la mano y el corazón golpeándome el pecho como si hubiera corrido. Marcos vivía conmigo desde hacía 6 meses. No era un desconocido, era el hijo de un viejo amigo de mi padre. Había venido a Madrid a estudiar, y como el alquiler estaba por las nubes, le ofrecí una habitación en mi piso. Nunca imaginé que nuestra convivencia nos llevaría hasta este punto. Él siempre fue amable, correcto, incluso reservado. Tenía su mundo, sus horarios, y rara vez invadíamos los espacios del otro. Pero en las últimas semanas había notado algo distinto. Miradas más largas, silencios más cargados, gestos que antes no estaban. Yo había decidido no darles importancia, convenciéndome de que eran ideas mías. Hasta ahora. Esa noche no dormí. Repasé su llamada una y otra vez. Las palabras, el tono, su confesión. Y lo más inquietante de todo, que una parte de mí no se sentía confundida ni incómoda. Se sentía reconocida. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina preparando café. Su buenos días fue normal, casi mecánico, pero sus ojos no me sostuvieron la mirada. Me ofreció una taza y yo la acepté en silencio. Ambos sabíamos que algo había cambiado, aunque ninguno dijo nada. Pasaron varios días sin que tocáramos el tema. Él se volvió más distante, salía más seguido, evitaba los espacios comunes. Yo me obligaba a actuar como si nada, pero dentro de mí se abría una grieta cada vez más profunda. No por lo que él sentía, sino por lo que empezaba a despertar en mí. Una tarde, al volver del trabajo, lo encontré en el balcón. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados y los auriculares puestos. Dudé si interrumpirlo, pero al final me acerqué. Cuando me vio, se quitó los auriculares y se incorporó. ¿Te molesto?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No, claro que no, dijo, y me miró por fin con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más difícil de nombrar. Solo necesitaba aire. Me senté a su lado. Estuvimos en silencio unos segundos, hasta que me atreví. Escuché lo que dijiste el otro día, cuando hablabas por teléfono. Marcos se tensó de inmediato. Bajó la mirada. Se quedó muy quieto. Luego dijo en voz baja, «¿Cuánto escuchaste?» «Lo suficiente». No respondió. Parecía estar conteniendo la respiración, como si esperara un golpe, como si ya se arrepintiera de todo. «No fue mi intención que lo supieras así», dijo finalmente con la voz rota. «Y no quiero que te sientas incómodo. Si quieres que me vaya, lo entenderé». «No quiero que te vayas», dije, casi sin pensarlo. «Solo quiero entender». Él me miró entonces, no con esperanza, sino con miedo. El tipo de miedo que uno tiene cuando se atreve a sentir algo que no debería. «No lo planeé, Daniel», susurró. «Solo pasó. Tú fuiste amable conmigo, me diste un lugar cuando no tenía nada. Y yo confundí cosas. O quizás no. No lo sé.
Solo sé que está ahí y me está comiendo por dentro. Me quedé en silencio. Quise decirle algo, cualquier cosa que le aliviara el peso, pero nada salía. Tú no me diste motivos para pensar que... Empezó a decir, pero se detuvo. Solo quiero que sepas que no espero nada, que esto es mío, y yo me haré cargo. Lo miré. Sus ojos estaban húmedos. No lloraba, pero estaba al borde. Y yo también. No es solo tuyo, dije al fin. Yo también lo he sentido. El silencio que siguió fue brutal, como si el mundo se detuviera solo para darnos espacio. Marcos parpadeó con fuerza. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no sabía que era real. Pensé que era producto de la convivencia, del momento. Me asustó. A mí también, admitió. Nos quedamos ahí, mirándonos, respirando con dificultad. No había abrazos, ni caricias. Solo una verdad compartida que ahora pesaba entre nosotros. No sé qué significa esto, dije, pero no quiero que lo borremos como si no hubiera pasado. Yo tampoco. Tenemos que pensar, con calma. Sí, pero gracias por no hacerme sentir como un error. Le tocó la mano, un gesto mínimo, sincero. Él no la retiró. Ese fue el inicio, el momento donde algo se rompió, y a la vez algo empezó a construirse, aunque todavía no sabíamos si sería un puente o un abismo. Marcos no durmió esa noche en casa. No hizo falta que me lo dijera. Cuando me levanté por la mañana, su cama estaba hecha, su mochila no estaba, y la puerta de su habitación entreabierta dejaba ver un vacío que no se sentía casual. Intenté no leer demasiado, pero en el fondo lo sabía. Necesitaba espacio. Y quizás yo también. Aún así, su ausencia me dolió más de lo que esperaba. Caminaba por el piso como si faltara algo esencial. Me encontré mirándolo todo de forma distinta, esperando señales de su regreso. Un mensaje, una llamada, algo. No llegó nada. Pasaron 2 días, luego 3. El silencio se volvió insoportable. Cada rincón del piso me recordaba a él. Su taza favorita en la cocina, el cargador que siempre dejaba tirado en el sofá, el libro a medio leer sobre la mesa. Todo eso que antes me parecía rutina, ahora pesaba como una piedra en el pecho. Al 4.º día, regresó. Yo estaba sentado en el salón, con el portátil en las piernas, fingiendo trabajar. Escuché la llave en la puerta y me quedé inmóvil. El clic del picaporte me tensó cada músculo. Cuando entró, nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada al principio. Solo cerró la puerta con calma y dejó la mochila en el suelo. «Hola», dijo por fin, con una voz baja, más tranquila de lo que esperaba. «Hola», respondí, con el corazón golpeándome la garganta. Se quedó parado unos segundos, como si no supiera si debía acercarse o quedarse donde estaba. Yo tampoco supe cómo reaccionar. La distancia entre nosotros no era física, era otra cosa. «¿Puedo pasar?», preguntó, aunque la pregunta no tenía sentido. Esa era su casa también. «Claro», le dije, haciendo un gesto hacia el sofá. Se sentó en el otro extremo. El silencio se volvió espeso, pero no incómodo. Era uno de esos silencios donde hay más cosas dichas que en 100 frases vacías. «No quería desaparecer», empezó a decir. «Solo necesitaba pensar». Asentí. Lo entendía más de lo que podía explicar. «¿Y pensaste?», pregunté sin ironía. Marcos respiró hondo y me miró directamente a los ojos. «Sí, pensé mucho. En mí, en ti, en lo que siento y en lo que tú dijiste. No fue poco». «No lo fue», admití. «Y aún así», añadió, con una voz temblorosa, «sigo sintiendo lo mismo». Esa frase me tocó como una cuerda tensada al máximo. Sabía que era sincera. Lo vi en su cara, en sus ojos, en cómo se le escapaba el aire por la boca, como si llevara demasiado conteniéndolo. «Yo también», dije, más bajo de lo que imaginé. Marcos parpadeó y bajó la mirada, pero no se alejó. Al contrario, se acercó un poco más, sin invadir, solo acortando esa línea invisible que habíamos dibujado días atrás. «No sé qué hacer con esto»,
susurró. Pero tampoco quiero hacer como si no existiera. Se quedó callado unos segundos, luego levantó la vista. Se notaba vulnerable, no frágil, sino honesto. ¿Tú tienes miedo?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Pero no de ti. Entonces, de hacer daño, de equivocarnos, de arruinar lo que tenemos, de que esto no sea tan simple como seguir lo que sentimos. Marcos asintió. Su rostro se suavizó. Yo tampoco quiero destruir nada, dijo. Solo quiero no perderte. Mi garganta se cerró al escucharlo. Era demasiado real, demasiado directo. En ese momento, sin pensarlo mucho, me incliné hacia él. No lo besé, no lo abracé. Solo apoyé mi frente contra la suya. Fue un gesto simple, íntimo, cargado de todo lo que no sabíamos cómo decir. Estamos en algo delicado, susurré. Pero no estamos solos. Se quedó quieto, respirando lento, nuestras frentes aún tocándose. Ese instante fue todo, ni más ni menos. Al rato él se levantó. Voy a darme una ducha, dijo, como si necesitara romper con el momento antes de que se volviera más intenso. Asentí. Lo vi alejarse. Me quedé ahí, con el pecho lleno de algo que no sabía si era esperanza o vértigo. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. No hubo grandes declaraciones ni escenas dramáticas, pero los silencios eran distintos, las miradas también. Yo empezaba a notar los gestos pequeños, cómo me ofrecía café sin que se lo pidiera, cómo se quedaba en la misma habitación incluso cuando no hablábamos, cómo su hombro rozaba el mío al pasar y no se apartaba. Una tarde, mientras doblábamos la ropa en silencio, nuestras manos se tocaron. No fue un accidente, no se apartó, yo tampoco, y cuando levanté la mirada, él ya me estaba observando. Fue una mirada sostenida, honesta, sin prisas. ¿Esto está bien?, preguntó en voz baja. No respondí con palabras. Solo asentí, cerrando los ojos un segundo, lo suficiente para que entendiera que no estaba solo en esto. Otra noche, me quedé dormido en el sofá viendo una película. Cuando desperté, tenía una manta sobre mí, y Marcos en la otra punta, dormido también. La luz del televisor aún parpadeaba, pero lo único que importaba era que él estaba allí, cerca. No hablamos de etiquetas ni de futuros. No sabíamos si esto era una locura o el inicio de algo necesario. Pero había algo nuevo entre nosotros, complicidad y ternura. Y aunque todo seguía siendo confuso, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía perdido. Me sentía vivo. Y eso ya lo cambiaba todo. El mensaje me llegó una tarde cualquiera, justo cuando empezaba a creer que todo empezaba a tomar forma. Estaba en la cocina, sirviéndome un café, cuando escuché el sonido de notificación. Revisé mi móvil sin pensar demasiado, esperando algo rutinario. Pero no lo fue. Era Gregorio. Estaré en Madrid el fin de semana. ¿Tienes un hueco para vernos? Gregorio, el padre de Marcos, mi viejo amigo, el que me había confiado a su hijo cuando decidió que la capital sería mejor para sus estudios, el que no sabía nada, absolutamente nada. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé mirando el mensaje, la pantalla encendida entre mis manos, como si pudiera desaparecer si no respondía. En ese momento, Marcos entró en la cocina. Sonrió al verme, como si nada, como si todo fuera aún simple. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi cara. Tardé un segundo en responder. Tu padre viene este fin de semana, dije al fin. La sonrisa se borró de inmediato. Su expresión cambió, primero a sorpresa, luego a algo más complicado. ¿Te escribió a ti? Asentí. Me preguntó si podíamos vernos. Marcos apoyó las manos en la encimera y bajó la mirada. No sabe nada, murmuró. No, confirmé. Y no debe saberlo. El silencio cayó entre nosotros como un muro. Los últimos días habían sido extraños, sí, pero también llenos de una intimidad nueva, de pequeños momentos que empezaban a tener sentido. Pero ese mensaje lo sacudía todo. ¿Qué vamos a hacer?,
preguntó Marcos. No tenía una respuesta. Ese viernes por la noche, Gregorio llegó. Lo recibí solo, como en los viejos tiempos. Nos abrazamos, reímos, fingimos que todo seguía igual. Marcos no estaba. Había salido antes de que él llegara. Dijo que necesitaba aire. Yo sabía que era más que eso. Necesitaba no enfrentarse a su padre con la culpa atrapada en el cuerpo. Gregorio se quedó a cenar. Hablamos de todo un poco. El trabajo, sus viajes, su reciente separación. Me preguntó por Marcos. Claro. Le dije que estaba bien, que estudiaba, que se esforzaba. No mentí, pero tampoco conté la verdad. Siempre me preocupó cómo iba a adaptarse, confesó Gregorio, removiendo su copa de vino. Es más sensible de lo que deja ver. Ha crecido mucho desde que llegó. Respondí, con un nudo en la garganta. Gracias por cuidarlo. Esa frase me atravesó. Cuando Gregorio se fue, me quedé sentado largo rato en la cocina, solo, escuchando el eco de sus palabras. Gracias por cuidarlo. Si supiera todo lo que había pasado entre esas 4 paredes. Esa noche, Marcos volvió tarde. No dijo nada al entrar. Solo me miró desde la puerta del salón. Lo invité a sentarse. Lo hizo, pero con la espalda tensa. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Bien, respondí. Preguntó por ti. ¿Y qué le dijiste? Que estabas bien. Asintió, pero su rostro seguía tenso. No sé si puedo seguir así, dijo de repente. Lo miré. ¿Así cómo? Como si estuviéramos jugando a que no pasa nada. Como si todo esto que vivimos fuera un secreto eterno. No lo soporto. Marcos. No, escúchame, interrumpió. No te estoy pidiendo que le digas nada. Sé lo que hay en juego. Solo que no sé cuánto más puedo fingir delante de él. Me siento como un impostor en mi propia vida. Sus palabras eran duras, pero reales. Yo también lo sentía. Esa doble vida, esa necesidad constante de medir cada gesto, cada mirada. Estaba agotando a los dos. ¿Quieres que nos alejemos?, pregunté, aunque me dolió hacerlo. No quiero eso, respondió rápido. Lo que quiero es no tener que esconderme. Quiero que si estoy en el salón y te miro, no tenga que disimular. Quiero poder sentarme a tu lado sin sentir que estoy haciendo algo mal. No estás haciendo nada mal, dije, más firme. Entonces, ¿por qué se siente como si sí? No tuve respuesta. Los días siguientes fueron un equilibrio imposible. Gregorio aún estaba en la ciudad y Marcos apenas salía de su cuarto. Yo hacía de intermediario. Fingía normalidad mientras por dentro me deshacía. Cada vez que lo veía cenar con nosotros y mirar su plato sin levantar la vista, sentía que algo se rompía. Una noche, Gregorio me propuso salir a tomar algo. A solas. Acepté por inercia. Pensé que quizás así tendría un momento para pensar con claridad. Pero fue peor. ¿Pasa algo con Marcos?, preguntó después del segundo trago. Me tensé. ¿Por qué lo dices? No sé. Lo noto raro. Más serio. Como si estuviera evitando algo. Quizás está estresado. Exámenes, presión, ya sabes. Gregorio me observó en silencio. Luego asintió, pero no del todo convencido. No me mires así, dije con una media sonrisa. No te estoy juzgando, Dani. Solo eres importante para él. Y él para ti, lo sé. Sentí que el aire me faltaba. Esa frase, tan inocente, me dejó sin escudo. Volví a casa más tarde esa noche. Encontré a Marcos en la cocina, en pijama, tomando agua. Al verme entrar, se quedó quieto. El silencio entre nosotros era un idioma que hablábamos demasiado bien. ¿Salieron?, preguntó. Sí. ¿Te preguntó algo? Sí. Se tensó. ¿Y qué le dijiste? Lo necesario. Marcos dejó el vaso sobre la mesa. Luego se acercó, despacio, hasta quedar a poca distancia. Su expresión era grave. No estaba molesto. Estaba herido. No sé si voy a poder seguir callando, dijo con voz baja. No te pido que lo hagas tú, pero yo no quiero seguir tragándome todo esto. ¿Qué piensas hacer? No lo sé.
pero sé que me estoy rompiendo por dentro. Y tú también. Quise tocar su mano, pero no lo hice. Había algo demasiado frágil en ese momento. No quiero perderte, le dije, pero tampoco quiero que esto nos destruya. Marcos asintió. Luego se fue a su cuarto sin decir nada más. Esa noche no dormí. Sabía que estábamos llegando al límite, y que pronto alguno de los dos iba a tener que elegir, seguir ocultando lo que sentíamos, o enfrentar las consecuencias. Y ninguna de las dos opciones era fácil. Gregorio se fue el domingo por la tarde. Su abrazo fue largo, sincero. Me agradeció todo una vez más, como si intuyera que algo se nos escapaba entre los dedos. Marcos no bajó a despedirse. Dijo que tenía dolor de cabeza, pero ambos sabíamos que no era eso. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí un alivio inmediato, y luego una presión. Porque ahora que ya no había nadie más, ya no había excusas. Esa misma noche, Marcos apareció en el salón mientras yo intentaba leer. No dijo nada al entrar. Caminó con calma, pero con determinación, como quien ya ha tomado una decisión. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. «No quiero seguir así», dijo, mirándome fijo. Yo dejé el libro a un lado, sin apartar la vista de él. Sabía que esta conversación llegaría, pero no pensé que sería tan pronto. Así como, en silencio, esperando que algo cambie por sí solo. Esperando que tú tomes una decisión que quizás ni siquiera quieres tomar. Sus palabras me atravesaron. No eran un reclamo, eran una verdad desnuda. «No estoy jugando con esto, Marcos», dije con voz baja. «Lo sé, pero estás congelado, paralizado por el miedo. Y yo también lo estuve. Pero ya no puedo más». Se inclinó un poco más. Sus ojos brillaban con una mezcla de fuerza y tristeza. «Estoy enamorado de ti, Daniel, y lo estoy desde hace tiempo». Lo que empezó como admiración o agradecimiento se transformó en algo que me supera. No puedo ignorarlo. No quiero. Me costó respirar. Me quedé mirándolo, con el corazón latiéndome como si algo se quebrara por dentro. Porque lo que él decía, yo también lo sentía. Pero eso no lo hacía más fácil. «Marcos, si seguimos esto...» Empecé, pero él me interrumpió. «¿Y si no lo seguimos? ¿Qué pasa con todo lo que sentimos? ¿Con lo que vivimos? ¿Lo enterramos? ¿Hacemos como si nunca existió?» «No es tan simple». «No, no lo es. Pero tampoco es imposible. Lo que duele no es amar a alguien. Lo que duele es esconderlo». Me levanté, necesitando aire. Caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía, ajena a nuestro caos. Me apoyé en el marco, con los ojos cerrados. «Tengo miedo de hacerte daño», dije finalmente. «Tú no me haces daño. Me hace daño esta espera. Esta pausa eterna». Se levantó también. Lo sentí detrás de mí. No me tocó. Solo estaba ahí, respirando cerca. Luego, su mano rozó apenas mi brazo. Me giré. Estaba frente a mí, con el corazón en la mirada. «Solo dime una cosa», dijo. «¿Tú sientes lo mismo?» «Sí», respondí sin dudar. «Entonces, ¿por qué huimos?» Lo miré, largo, en silencio, y lo besé. No fue impulsivo, no fue salvaje. Fue un beso cargado de todo lo que no habíamos dicho, de los miedos, de las noches sin dormir, de las miradas contenidas. Al separarnos, Marcos tenía los ojos cerrados. Sonrió apenas, y por primera vez en semanas se veía en paz. «No quiero arrepentirme de no haber intentado», susurró. «Yo tampoco». Esa noche no pasó nada más. Dormimos, cada uno en su cuarto, pero dormimos con una calma que no conocíamos desde hacía tiempo. Los días siguientes fueron extrañamente luminosos. Hablábamos más, cocinábamos juntos, incluso reíamos. Pero debajo de todo eso había un nuevo temor. El futuro. Una tarde, mientras doblábamos la ropa, él preguntó: «¿Tú crees que esto es real o es solo un momento? ¿Y si es las dos cosas?» Marcos sonrió, pero no del todo. «No quiero que me digas lo que quiero oír. Quiero que seas honesto». Lo fui. «Esto es real,
pero también es frágil. Estamos pisando terreno nuevo, y si no somos cuidadosos, puede romperse. ¿Y qué hacemos? Cuidarlo, paso a paso. Esa misma noche, algo nos hizo tambalear. Yo estaba en la cocina cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Gregorio. No quiero ser entrometido. Empezó con tono cordial. Pero quería comentarte algo. Marcos me escribió anoche. Un mensaje largo. Extraño. Me tensé. ¿Y qué decía? No lo sé exactamente. Hablaba de cambios, de decisiones. No entró en detalles, pero parecía despedirse de algo. Tragué saliva. Quizás está replanteándose cosas. La carrera, la vida en Madrid. ¿Y tú estás bien? Preguntó de golpe. Sí, ¿por qué? No lo sé. Solo lo pregunto, porque tú eres parte de su vida ahora. Y creo que más de lo que él me ha dicho. Me quedé en silencio. No podía confirmar ni negar nada. Gregorio no insistió. Solo dijo, «Cuídalo», y colgó. Cuando le conté a Marcos sobre la llamada, se quedó muy quieto. Luego dijo, «No puedo más, Dani». ¿A qué te refieres? A esto, al silencio, a vivir esperando que no nos descubran, a tener que justificar lo que siento. No me da miedo lo que él piense. Me da miedo perderme a mí mismo. Lo miré, entendí, y me dolió. ¿Qué vas a hacer? Me voy. ¿Cómo que te vas? Necesito distancia, espacio, ver si lo que siento es amor, o necesidad de huir de todo lo demás. Quise convencerlo de quedarse, de luchar, pero no lo hice, porque a veces amar es soltar. Esa noche preparamos juntos su mochila. No hablamos mucho, pero cada mirada, cada gesto, decía más que cualquier palabra. Antes de dormir, me abrazó fuerte, lento, con los ojos cerrados. Esto no es un adiós, me dijo al oído. Es un respiro, y aunque mi alma se rompía, asentí, porque entendí que él no se iba para huir de mí, se iba para no traicionarse a sí mismo. Y eso también era amor. Pasaron 3 semanas sin Marcos. Las primeras noches fueron las más duras, no por la soledad, a ella ya me había acostumbrado antes de conocerlo, sino por el eco de su ausencia. Todo estaba en su lugar, pero todo estaba distinto. El silencio no era paz, era un recordatorio. No me escribió, ni yo a él. Lo acordamos así. Dejar espacio real. Si alguno necesitaba al otro, sabría dónde buscarlo. Pero hasta entonces, nada de mensajes, ni llamadas, ni excusas para volver antes de tiempo. Durante el día me sumergía en el trabajo, en libros, en series que antes compartíamos. Pero por las noches, cuando el ruido bajaba y el apartamento quedaba mudo, lo extrañaba con una intensidad que me incomodaba admitir. No era solo su presencia física, era cómo me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. Cómo sabía cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Cómo su forma de estar había cambiado la mía, sin que me diera cuenta. Una noche, mientras organizaba la estantería del salón, algo que normalmente me parecía inútil, encontré una libreta suya entre los libros. Era pequeña, con la tapa gastada. Dudé en abrirla, pero lo hice. No tenía mucho, algunas letras de canciones, pensamientos sueltos y una frase subrayada varias veces. Quiero sentirme en casa en los ojos de alguien. Me quebré, sin lágrimas, sin drama, solo una grieta silenciosa que me atravesó el pecho. Porque yo sabía que sus ojos me habían elegido, y que los míos también lo habían hecho. 2 días después, recibí un correo. Asunto. Café. Texto. Mañana estaré cerca de casa. Si estás, paso a las 18 horas. No había más. Ni disculpas, ni explicaciones. Solo esa propuesta tan sencilla y tan cargada de todo. A las 17:45 ya estaba sentado en el salón, con el corazón golpeando como si tuviera 20 años otra vez. A las 18:01 sonó el timbre. Abrí la puerta, ahí estaba, Marcos. Más delgado, tal vez, más serio, pero con la misma mirada.
No hubo abrazos ni palabras automáticas. Solo nos miramos unos segundos que se sintieron eternos. «Hola», dijo al fin. «Hola». Entró. Caminó despacio, como si el piso ya no fuera del todo suyo. Yo lo dejé hacer. Se sentó en el mismo lugar de siempre, en el sofá. Me senté frente a él. Silencio. «He pensado mucho», empezó. «En todo, en nosotros, en mí». Asentí. No interrumpí. «Y entendí algo», continuó. «Que no me fui de ti. Me fui de una versión de mí que no sabía sostener lo que sentía. Y ahora no tengo todas las respuestas, pero tengo claridad. No quiero vivir deseando que las cosas fueran distintas. Quiero vivir eligiendo lo que es real, y lo que siento por ti lo es». Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. Apreté las manos sobre las piernas. «Yo también he pensado mucho», le dije. Y llegué a una conclusión. No quiero arrepentirme de lo que no dije, ni de lo que no intenté. Él me miró, directo, sin miedo esta vez. «Entonces dime, Daniel, ¿qué quieres?» Respiré profundo. Mi voz salió firme, sin temblar. «Quiero intentarlo, con lo que somos, con lo que tenemos, con calma, sin secretos, pero contigo». Marcos sonrió, no como antes. Esta vez fue más sincera, más suya. Se levantó despacio y se acercó. No pidió permiso, solo apoyó su frente contra la mía, igual que aquella vez. «Gracias por esperarme», susurró. «Gracias por volver». Nos quedamos así, sin tiempo, sin plan, solo estando, como si el mundo fuera menos ruidoso cuando estábamos cerca. Después, preparamos café. Hablamos de todo y de nada. Nos reímos. Él me contó sobre el pueblo donde estuvo. Yo le hablé de mi rutina sin él. Y en medio de esas cosas simples, entendí algo. No estábamos comenzando algo perfecto. Estábamos eligiendo algo imperfecto, pero verdadero. Al despedirse esa noche, sí, no se quedó aún, me abrazó largo. No con desesperación, sino con calma. Como quien sabe que no se está yendo, sino pausando algo que ya tiene raíz. «¿Nos vemos mañana?», preguntó. «Claro». «¿A qué hora?» «A cualquier hora». «Perfecto», dijo, y me rozó la mejilla con los labios. Un gesto mínimo, pero lleno de promesas. Cuando se fue, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Respiré hondo. No sabía lo que vendría, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque a veces las historias no se tratan de amores imposibles o perfectos, sino de dos personas que se eligen, una y otra vez, incluso cuando todo es incierto. Y eso, para mí, ya era suficiente.